pretendido, o algunos cristianos o algunas sectas cristianas han pretendido decir que el Antiguo Testamento eso ya no corresponde a nosotros, que nosotros nacimos con Jesucristo, con el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento ya no tiene absolutamente nada que decir, lo cual, como acabas de ver, es totalmente falso. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos de nuevo al aula virtual de Evangelización Activa. En esta sesión conoceremos la estructura del Nuevo Testamento, qué es y cómo está diseñado. El padre Ernesto María Caro nos explicará de manera muy práctica y conveniente cómo se cita la Biblia, qué son los capítulos y los versículos. Una diferencia muy importante entre las Biblias católicas y las Biblias protestantes es cómo cambian el nombre de Yahvé por el de Jehová y que aleluya significa alaben a Yahvé. Quédate con nosotros y acompáñanos a alabar al Señor mientras conocemos más de Él a través de sus sagradas escrituras. Bienvenidos, queridos hermanos, a la continuación de nuestro curso de evangelización fundamental. Durante esta reunión, durante esta sesión, vamos a ver un tema realmente muy importante. Vamos a hablar sobre la estructura de la Sagrada Escritura. Si recuerdas, la semana pasada en nuestro tema, analizamos cómo es que se fue desarrollando la revelación dentro del pueblo. Una revelación que una parte se puso por escrito, que es el tema que hoy vamos a empezar a tocar, el tema de la Sagrada Escritura, pero que reconocíamos que no solamente a través de la Escritura, sino que en la base de toda nuestra formación hay una revelación que se ha ido comunicando oralmente y que llamamos hoy la tradición. Junto con ella se fue desarrollando lo que hoy llamamos el magisterio. Es decir, como esto pasó hace tantísimos años, pudiera suceder que no sabemos qué es lo que realmente Dios quería decirnos cuando fue escrita estos textos. Por eso es importante tener la ayuda del magisterio. Hoy pues iniciaremos conociendo la estructura de la Sagrada Escritura. Empezamos diciendo que está dividida en dos partes. La primera parte, el Antiguo Testamento o Primera Alianza. Recordarás que a través de esta revelación Dios hace una alianza, por eso se le llama la Primera Alianza o Antiguo Testamento. Y la segunda parte es la que conocemos como Nuevo Testamento o Segunda y Definitiva Alianza. Esto es lo que contiene la Sagrada Escritura en, digamos, dos grandes libros que se han unido porque contienen toda sumada la revelación que Dios ha hecho a su pueblo. La primera parte, estaremos hablando hoy del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento podemos decir que está dividido en 46 libros. Estos 46 libros contienen todo el desarrollo de esta revelación, pero de la parte que se puso por escrito.
Están divididos este primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, estos 46 libros, se dividen primeramente en la ley, en los libros proféticos, en los libros sapienciales, en los libros históricos. Estos son como está dividida todos los escritos del Antiguo Testamento o de la Primera Alianza. Hablemos primeramente del libro de la ley. Este libro de la ley es conocido también como la Torá. La Torá, que significa ley. Y en esta ley nosotros vamos a encontrar que está dividida también en 5 grandes libros o en 5 grandes apartados que se van a ir desarrollando a lo largo de los primeros años de la Escritura. El primer libro del que vamos a hablar es del libro del Génesis. En el Génesis vamos a encontrar la historia del desarrollo del pueblo de Dios. De ahí viene su nombre, Génesis o creación. Nos narra el inicio tanto del hombre como también del pueblo. Los primeros 11 capítulos nos narran lo que se llama la prehistoria. Ahí encontraremos cómo se fue desarrollando poco a poco la creación de Dios. A partir del capítulo 12 con Abraham empezamos lo que se llama como la revelación positiva, en donde Dios habla directamente con Abraham y lo invita a iniciar el pueblo de Dios. Junto con este primer libro vamos a encontrarnos también con el libro del Éxodo. En el libro del Éxodo vamos a encontrar todo el proceso y el desarrollo de la salida del pueblo de Israel, la primera alianza y cómo se va empezando a constituir lo que posteriormente será el pueblo de Israel. Junto con estos 2 primeros libros vamos a encontrar el libro de los Números y el libro de Levítico, que son una serie de normas y una serie de leyes establecidas por Dios para la convivencia y para el desarrollo del pueblo de Dios. Finalmente tendríamos el libro del Deuteronomio. El libro del Deuteronomio es un libro ya tardío, probablemente escrito o recopilado alrededor de los siglos VI y VII antes de Jesucristo. En este libro, el autor recopiló una gran cantidad de todos los elementos, sea del Génesis, del Éxodo, de los Números y del Levítico, como haciendo una gran síntesis. De ahí su nombre, Deuteronomio. Deutero, segundo, nomios, nomos, que es ley, la segunda ley. Es decir, es como un condensado de los primeros libros. Los autores decidieron poner todo esto junto y formar con todo ello una gran colección que se llama la Torá o la ley. En esta se encuentra pues el desarrollo de los primeros pasos de Israel y donde vamos a encontrar principalmente todos los fundamentos de la ley de Dios. De esto pues nos habla frecuentemente Jesús en el Evangelio. Jesús lo cita frecuentemente. Quisiera solamente mostrarte cómo se valida que tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento forman parte de una sola revelación. Si vas a tu Biblia, puedes ver en el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas, como en el versículo desde el 25, dice: se levantó entonces un experto en la ley y le dijo para tenerle una trampa a Jesús: Maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El maestro de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esta enseñanza la encontramos claramente en el capítulo 6 del libro del Deuteronomio, en donde se nos refiere precisamente estos versículos que Jesús acaba de mencionar en este Evangelio de Lucas. Podríamos ver algunos otros, por ejemplo Mateo 5:17, y encontraríamos como también hay una continua referencia. Es decir, la Sagrada Escritura toda forma parte de nuestra vida, no solamente el Antiguo Testamento. Se ha pretendido, o algunos
cristianos o algunas sectas cristianas han pretendido decir que el Antiguo Testamento eso ya no corresponde a nosotros, que nosotros nacimos con Jesucristo, con el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento ya no tiene absolutamente nada que decirnos, lo cual, como acabas de ver, es totalmente falso. Toda la revelación, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, forman parte de un todo, forman parte de la revelación que Dios nos ha hecho, una parte a través del Antiguo Testamento y a través de Jesucristo, esta segunda parte que llamamos Nuevo Testamento. El segundo grupo de libros de estos que están contenidos en el Antiguo Testamento les llamamos los libros proféticos. Los judíos le llaman Neviim, porque Neví es profeta, son los libros proféticos. Ahí vamos a encontrar 17 libros, los cuales están divididos dentro de la Escritura en los libros de los profetas mayores y los profetas menores. Y esto no es por su importancia, sino por la cantidad de contenido. Un profeta mayor, como es Isaías, pues escribió mucho, y uno pequeño como Miqueas, pues escribió poco, y por eso ellos los han dividido como profetas mayores y profetas menores. Además de estos 17 libros proféticos, tenemos los que se llaman los Ketubim en hebreo. La palabra Ketubim significa escritos. Ellos les llaman a todos los demás sus escritos. Ahí están contenidos los históricos y están contenidos los sapienciales. En los libros históricos vamos a encontrar el desarrollo de la historia de la salvación. Es importante recordar que nosotros cuando leemos un texto histórico, por ejemplo el libro de los Reyes, no pretende darnos una cronología exacta. No nos está narrando hechos cronológicos, sino nos está haciendo hincapié en hechos salvíficos. Es la historia de la salvación. No podemos entender la historia de Israel como la historia de México, la historia de Panamá o la historia de Perú. Es una cosa distinta. Esto lo que nos está narrando es una historia de salvación, es la intervención de Dios dentro de la historia del hombre con el propósito de salvarlo. Tenemos así los libros históricos. Junto con los libros históricos vamos a encontrar también los libros de la sabiduría. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, el Cantar de los Cantares, un hermosísimo poema al amor. Vamos a encontrar el libro de la sabiduría, en fin, todos estos libros que han traído para nosotros grande enseñanza de parte del Señor. En total, 24 libros más, y es así como tenemos la colección completa de los 46 libros del Antiguo Testamento. A esta parte de la Biblia que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, los hebreos la conocen como la Tanakh. Si alguna vez tú tienes la oportunidad de convivir o de compartir con algún hermano judío, pues puedes referirle la Tanakh. ¿Qué es la Tanakh? Bueno, la Tanakh es un acróstico. Los hebreos, como ellos tenían que irse transmitiendo todo esto verbalmente, fueron ideando una serie de elementos mnemotécnicos verdaderamente impresionantes. Y uno de ellos pues son los acrósticos. Como puedes ver ahorita en la pantalla, nosotros podemos formar la palabra Tanakh, en donde la primera, la T, es la Torá, la siguiente vocal es A, luego una N de Neviim, luego una vocal que es A, y luego los Ketubim. Son la Torá, Neviim y Ketubim, forman la Tanakh. De esta forma ellos la aprendían y era la forma para írsela comunicando de generación en generación. Todavía hasta la fecha ellos llaman al Antiguo Testamento, porque para ellos no existe el Nuevo Testamento, para ellos solamente existe la Tanakh. La Tanakh que está formada entonces de la Torá, de los Neviim, de los profetas, y de los escritos, que son los sapienciales y también los históricos. Así tenemos el compendio completo del Antiguo Testamento y que ellos llaman Tanakh. Y bueno, pues ahora nos preguntaríamos, bueno, ¿y todas las Biblias? Especialmente venimos hablando de los judíos. Todo esto, esta parte del Antiguo Testamento, pues fue un desarrollo de los judíos. Podemos decir que
la Biblia de los judíos y la Biblia de los cristianos es igual. Bueno, pues aquí en este tema tendríamos que hablar de dos elementos importantes. El primer tema es el canon de la Biblia. Y el segundo es el nombre de Dios. Empecemos hablando del canon de la Biblia. Podemos decir que existen dos cánones. Se le llama al primer canon el canon de Jamnia, o también conocido como el canon de Jerusalén. Este es el canon que contiene la Tanakh. Es un compendio de todos estos escritos de los que ahorita venimos hablando y que reunidos en Jamnia, por eso se le llama también el canon de Jamnia, una gran cantidad de rabinos, de los principales maestros de la ley, ellos decidieron que estos 46 libros serían los libros inspirados. Debemos decir que siempre ha habido muchos libros. Ya lo hablábamos en nuestra reunión anterior. Algunos de ellos quedaron contenidos, por ejemplo, en la Cábala. Y junto con ellos hay muchos otros escritos que no entraron dentro del canon. Los judíos, buscando decidir de entre todos los escritos que existían, cuáles eran verdaderamente los que eran la palabra de Dios, lo que Dios había revelado para el pueblo, se juntaron alrededor del año 70, por ahí, después de Cristo, y entonces, reunidos en Jamnia, decidieron que este sería el canon, y así escogieron estos primeros 46 libros. Sin embargo, el pueblo de Israel, especialmente en el siglo III antes de Cristo, hubo una gran dispersión. Se le llamó la diáspora. Todos estos judíos, por diferentes razones, especialmente cuando fueron conquistados por Alejandro el Magno, se extendieron a lo largo de muchas ciudades, especialmente en Egipto y en lo que hoy conocemos como Alejandría. Esto hizo que el griego se extendiera grandemente a lo largo de todas estas provincias, Egipto, Alejandría y todas estas ciudades. Muchos judíos fueron hacia esas ciudades, pero resultó con el tiempo que poco a poco se fue perdiendo el hebreo. Y la gente, sobre todo lo que ellos llamaban los prosélitos, la gente que no había nacido judía, se hacía judía, se circuncidaban ya de grandes y empezaban a vivir la ley judaica. Esto hizo que se empezara a construir un canon que llamaremos el canon de los 70 o el canon alejandrino. Se le llama canon alejandrino porque fue hecho precisamente en Alejandría. Está escrito en griego. Para hacerlo, narra algunas tradiciones que durante 70 días, 70 sabios se reunieron para hacer la traducción de lo que llamamos la Tanakh. Y ellos, en 70 días, 70 sabios, construyeron 70 copias exactamente iguales. Lo que vino a decir que esa era exactamente la traducción que Dios quería de la palabra de Dios. Y así se le dio el nombre de canon alejandrino o canon de los 70. Este canon alejandrino o canon de los 70 contiene 7 libros más. Estos 7 libros más se le conocen como libros deuterocanónicos. Los libros deuterocanónicos se le ha nombrado de esta forma porque son deutero, segundo, ya lo veíamos ahorita con el Deuteronomio, deuterocanónicos son segunda canon, un segundo canon, es el canon que llamamos de Alejandrina. Nosotros en la Iglesia Católica utilizamos precisamente el canon alejandrino porque Jesús cita continuamente, todas las citaciones que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento están tomadas precisamente del canon alejandrino, que al parecer sería el más popular, puesto que ya estaría formado de una verdadera colección. Este canon alejandrino o canon de los 70 contiene 7 libros más que no están en el canon de Jamnia y que son los que están incluidos en las Biblias católicas. Nuestras Biblias católicas contienen 7 libros más que las Biblias de los hermanos separados y 7 libros más en comparación con la Tanakh.
los hermanos separados en 1521, cuando se hace la gran separación de la iglesia a través de Lutero. Lutero decide que el canon que debíamos nosotros, los cristianos, de respetar, era el canon de los judíos. Y entonces por eso él tomó para la Biblia protestante, que llamamos las Biblias protestantes o de los hermanos separados, tomó el canon de Jerusalén, el canon de Palestina, que tiene 7 libros menos. Una Biblia protestante tendrá 39 libros, mientras que una Biblia católica tendrá 46 libros. Estos libros deuterocanónicos son 7 y son el libro de Tobías, el libro de Judith, primera y segunda de Macabeos, el libro de la sabiduría, el libro de Baruch y la parte griega del libro de Daniel. Estos 7 libros son los que se llaman deuterocanónicos, y por eso cuando tú vas a comprar una Biblia que se llaman ecuménicas, vas a notar ahí que dice con deuterocanónicos, es decir, es una traducción que ordinariamente procede de la reunión de un grupo de hermanos católicos y de la iglesia evangélica, que se pusieron de acuerdo para generar estas nuevas Biblias que contienen ahora ya los 46 libros. Hoy en día, pues muchas Biblias, no solamente las católicas, sino los que están usando ya muchas de las iglesias separadas, están empezando a usar ya los 46 libros. Porque resulta que recientemente, en 1950, se encontraron dentro de unas ruinas, de unas cuevas, allí en Qumran, cercanas al Mar Muerto, se encontraron estos libros que originalmente solamente se conocían en griego. Resulta que ahora estos 7 libros se los encontraron, pero también se los encontraron en hebreo. Los judíos, cuando se reunieron en Javnia para decidir el canon, ellos habían decidido que solamente entrarían dentro del canon de la Biblia los libros que estuvieran escritos en hebreo. Y como de estos 7 libros no se encontró ninguna copia que estuviera en hebreo, pues entonces solamente los que estaban en hebreo quedaron dentro de este texto que llamamos canon palestinense. Sin embargo, hoy, con estos descubrimientos del Mar Muerto, pues hemos visto que existían ya en tiempos de Jesús, estos libros deuterocanónicos ya existían escritos en hebreo. Así es que ahora, pues, el asunto de cuál es el canon que contiene completamente todas las escrituras, pues cada vez va quedando más de manifiesto que el canon de los 70, el canon alejandrino, es el canon que contiene toda la revelación hecha por Dios al pueblo. Son 46 libros que todos nosotros los cristianos debemos de tener en nuestras Biblias. Y es importante que tú revises en tu Biblia que estén estos 7 libros y que tu Biblia tenga los 7 libros deuterocanónicos. El otro elemento que ha distinguido las Biblias católicas de las Biblias protestantes, que como ahorita comentaba, tomaron el canon de Palestina, el canon palestinense, ha sido el nombre de Dios. ¿Cómo llamamos a Dios? Nosotros en la Iglesia Católica normalmente acostumbramos llamarle a Dios Yahvé. El nombre de Dios en la Biblia sería Yahvé. Ciertamente no existe, así como nosotros que pudiéramos decir el nombre de Dios. Dios no tiene nombre. Cuando Moisés habla con Dios en aquella zarza ardiente, le dice, ¿y cuál es tu nombre? Y Dios responde, pues yo no tengo nombre, yo soy el que soy. Esto corresponde a una situación, sobre todo de los pueblos del desierto, en donde se consideraba que tener el nombre, poderlo pronunciar, indicaba que podía tener control, que tenía dominio sobre la persona. Por eso los padres les ponen el nombre a los hijos y les ponían el nombre a la ciudad, porque ponerle el nombre a alguien es tomar posesión sobre él. Y por eso Dios dice, no, yo no tengo nombre, yo soy el que soy. Así les dirás a tus hermanos, yo soy el que soy
me envía a ustedes. De manera que este yo soy el que soy se pronunciaría o se diría Yahvé. Yahvé te envía. Así es como habría sonado en hebreo antiguo lo que Dios le dijo a Moisés en la zarza antigua, en esa zarza en el desierto. Sin embargo, pues nos encontramos con que los judíos no pueden pronunciar el nombre santo. No lo podían pronunciar. Y entonces, cuando ellos tenían que pronunciar el nombre de Yahvé, en lugar de pronunciar Yahvé, decían Adonai. Esto se vino a complicar porque los judíos no escribían las vocales. Cuando ellos empezaron a escribir la Biblia, el Antiguo Testamento, ellos escribían en hebreo y no usaban vocales, solamente consonantes y todas pegadas. Pero ellos, como ya hemos hablado, que mantenían una tremenda relación unos con otros para la tradición oral, pues iban aprendiendo, y casi podríamos decir que los doctores de la ley se sabían prácticamente de memoria todo el Antiguo Testamento. Y la Biblia era solamente un punto de referencia, lo usaban como una guía. Puedes imaginarte todas las consonantes pegadas, todas una tras otra, una tras otra, una tras otra, línea tras línea, línea tras línea, línea tras línea. Y ellos sabían qué era lo que estaba escrito en cada una de estas líneas, porque tenían prácticamente que aprenderla de memoria. Los maestros de la ley la conocían bien. Y cuando veían lo que se conoce como el tetragrama, es decir, las 4 letras, como las estás viendo, o sea, las 4 letras, la YHVH, ese se le conoce como el tetragrama santo. Cuando ellos veían estas 4 letras pegadas, se sabía que se estaban refiriendo a Dios. Y entonces, en vez de decir Yahvé, que es lo que ellos normalmente dirían, Yahvé, pues ellos decían Adonai, porque el nombre de Dios solamente podría ser pronunciado por el sumo sacerdote una vez al año. No podíamos nosotros pronunciar el nombre santo de Dios, que decimos no es que tenga un nombre, pero ellos así lo fueron entendiendo, lo fueron comprendiendo, y por eso es que no lo decían, no podían llamar a Dios Yahvé. Y entonces cuando ellos iban leyendo la Sagrada Escritura, ellos abrían el rollo, empezaban a leer, se topaban con el tetragrama, se topaban con el texto de Yahvé, y entonces en vez de decir Yahvé, decían Adonai o Adonai. Esto indicaba que estaban refiriéndose a Dios. Con el paso del tiempo se fue perdiendo, pues poco a poco, la tradición, y con la gran dispersión, sobre todo después de la destrucción de Jerusalén en el año 70, cuando los romanos destruyen completamente el templo y se viene la gran dispersión de los judíos, pues resulta que los judíos dispersos por todo el mundo ya no tenían la facilidad de contar con un rabino, ya no tenían la facilidad de contar con un doctor de la ley que se supiera de memoria toda la Biblia. Y entonces empezaron a ya no saber exactamente cómo interpretar o cómo leer correctamente la Sagrada Escritura. Es así que más o menos en el siglo VI después de Cristo van a nacer un grupo de sabios que se les van a llamar los masoretas, y se van a dar a la tarea de ponerle las vocales a todas las palabras. La Biblia hebraica empezará a contener por primera vez a partir de finales del siglo VI vocales, y se podrá leer como nosotros leemos en nuestros idiomas, como leemos en español, las letras con vocales y consonantes. Pero esto va a ocurrir hasta el siglo VI después de Jesucristo. Y bueno, cuando estos hombres, los masoretas, se dan a la tarea de ponerle las vocales a cada una de las palabras, pues se encontraron entonces con el tema de Yahvé. Y entonces, ¿qué es lo que iban a poner? ¿Cuáles eran las vocales que tenían que poner en el tetragrama santo? Era prácticamente tocar algo divino.
Como ellos decían Adonai o Adonai cuando llegaban ahí, tuvieron la idea de poner e intercalar dentro de este tetragrama, intercalar las vocales de la palabra Adonai. Y así, dejando las 4 letras intactas, pusieron al mismo tiempo para que cuando la gente futura leyera la Biblia en hebreo, cuando la leyera la palabra Yahvé, así estaba, pero ellos tendrían que pronunciar Adonai, y ahí estaban entonces las vocales. Y así fue como lo puedes ahora ver también, que se fueron intercalando las vocales, y esto nos dio como resultado la palabra Yahová. Yahová. Pero es una palabra que, como ves, está compuesta del tetragrama y de la inserción de las vocales. La I de Adonai no se puso porque para ellos la iota es una consonante. Por eso es que solamente se pusieron estas vocales y dio como resultado la palabra Yahová. Sin embargo, cuando ellos la leen, pues ellos leerían Yahvé, pero no pronuncian Yahvé. Ellos, cuando ven este tetragrama, van a pronunciar Adonai, porque esto es lo que ellos deben de decir. Con el paso del tiempo, vimos que esta Biblia fue adoptada por los hermanos separados en 1521 con Lutero, y entonces ellos simplemente hicieron la traducción. Como ellos no son hebreos, pues ellos no iban a pronunciar en la palabra Yahová, ellos no iban a pronunciar Adonai, sino que eso es lo que estaba escrito, porque así está en los masoretas. En la Biblia masorética encontramos ya que cuando aparece el tetragrama, aparece Yahová. Con el paso del tiempo, sobre todo viniendo desde la cultura alemana, poco a poco el Yahová con la Y se fue transformando en una J, y de ahí tenemos ahora la palabra Jehová. Esta palabra representa lo mismo que para nosotros Yahvé. Es exactamente el mismo tetragrama, nada más que es una pronunciación diferente, ya que cuando se adopta el canon de Jamnia por los hermanos separados, ellos no traducen, sino copian directamente la palabra que estaba en hebreo y que era precisamente Yahová. Esta palabra hoy nosotros la conocemos como Jehová, pero si te fijas, pues es exactamente la misma, Yahová o Jehová. Y entonces diríamos, bueno, y entonces nosotros, ¿por qué los cristianos católicos no decimos también Jehová? Porque en nuestras Biblias católicas no dice Jehová, sino que en nuestras Biblias católicas dice Yahvé. Porque nosotros hemos tomado directamente lo que Dios reveló. La palabra Jehová no significa nada en hebreo, no tiene ninguna significación. La palabra Yahvé significa el que es. Y entonces por eso nosotros usamos exactamente la palabra que identifica a Dios. Yo soy el que soy, es decir, Yahvé. Y sabemos que se escribe y se pronuncia así por otras palabras que hoy han llegado hasta nosotros directamente también de la cultura judaica. Seguramente conoces la palabra aleluya. La palabra aleluya está formada por 2 palabras. La palabra ale, que viene del verbo alejen, que es alabar o dar alabanza, dar gloria, y la palabra ya, que es el apócope de Yahvé, es decir, la forma corta. Así como decimos de papá, su apócope es pa, de mamá, ma. Y hay mucha gente que se refiere así de forma cariñosa a sus padres, pa o ma. Y así tenemos apócopes de diferentes palabras. Bueno, el apócope de Yahvé es ya. Y entonces tenemos aleluya, es decir, alaben a Yahvé. Pero ya sabemos que Yahvé no se puede decir, está prohibido, no se puede tocar el nombre de Dios por los judíos. Entonces, cuando alababan a Dios, pues decían aleluya, aleluya. Y bueno, ahí podrían después agregarle si querían, aleluya, Adonai, aleluya, Sabaoth, aleluya, aleluya, alaben a Yahvé.
Y por eso nosotros sabemos que la pronunciación correcta de Yahvé es así, Yahvé, y no Jehová, que es simplemente una literación. Se fue haciendo una literación, se fueron metiendo las vocales de Adonai dentro de la palabra del tetragrama para que los judíos masoretas pudieran indicarle a la gente: así es como está escrito, pero se debe de pronunciar Adonai. Nosotros, por eso sabemos que el nombre de Dios es Yahvé, y así lo vas a encontrar en tu Biblia católica. Como ves, parecería simplemente pues cuestiones de, en este caso, de una traducción o de una forma de llamar a Dios, pero una forma un poco más consistente, ¿verdad?, en el tema de los libros, porque si a la Biblia le quitamos estos 7 libros, pues la estamos truncando. Estamos ahí quitando 7 libros que Dios había puesto para que nosotros pudiéramos conocer completamente la revelación. El problema entonces no es tanto la traducción, el problema es la cantidad de libros, pero también la forma de interpretar cada parte de la Sagrada Escritura, sobre todo pensando en que estos libros fueron escritos hace muchísimos años, en una cultura completamente diferente a la que hoy vivimos, pues es importante conocer cuál es la correcta interpretación, y por eso es que hemos venido hablando continuamente de la tradición y del magisterio, que nos ayudan a saber exactamente qué es lo que Dios quiso darle a conocer a su pueblo a través de estos libros. Como parte final ahora de nuestra reunión, de esta sesión, quisiera hablar brevemente de algo que ya conocemos y con lo que seguramente estarás más familiarizado, que es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento contiene 27 libros, está dividido en 27 libros y también están catalogados estos libros en diferentes categorías. El Nuevo Testamento lo podemos categorizar en los libros históricos, que son 5, en los libros que son más que libros, son cartas, porque no tienen esta connotación, son cartas, que son 21 cartas, y los libros proféticos, solamente 1. Los libros históricos son los 4 evangelios: el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Son los que contienen la historia de Jesús, que, como ya lo habíamos dicho, y creo que vale la pena volverlo a repetir, recordar que por histórico no pretendemos decir que así exactamente sucedieron las cosas. Es una historia de salvación que cada uno de los escritores fue viviendo. Por eso se dice Evangelio según San Lucas. Algunos dicen Evangelio según la tradición de Lucas o lucana o de Mateo, porque están referidos a estas tradiciones que se fueron poniendo por escrito y que son las que ahora nosotros tenemos como los evangelios. No pretenden darnos una idea de la historia como nosotros la conocemos, porque esto da pie a, como algunos pues pretenden por ahí decir, pues están todos llenos de confusiones, mientras que en uno me dice que hay 2 ciegos, en el otro me dice que hay un ciego, mientras que esto parece haber pasado antes, aquí parece haber pasado después. Recordemos, no se trata de este tipo de historia. Y el último libro de los históricos sería el libro de los Hechos de los Apóstoles. Las cartas están divididas. Las cartas de San Pablo son 14 cartas. Hoy sabemos que en realidad son 13 cartas, más lo que se conoce como la carta a los hebreos, que más bien parece ser una gran homilía dirigida pues no precisamente por Pablo, sino muy probablemente fue un escrito de Apolo con una gran defensa de la fe. Por otro lado tenemos las cartas de San Pedro, que son 2, la carta de Santiago, la carta de Judas y las cartas de Juan, y las cartas de Juan, que son 3. Finalmente pues tendríamos el Apocalipsis, que sería el libro profético. Es un libro que contiene la revelación de Dios de las cosas que ya sucedían, pero de las que van a ir sucediendo a lo largo de toda nuestra historia hasta el final de los tiempos.
que como ves, pues podemos ver que algunas cosas ya han ocurrido, otras están ocurriendo, otras van a ocurrir, y por eso el lenguaje apocalíptico nos permite que las situaciones presentadas a través de símbolos e imágenes puedan ser reinterpretados continuamente dentro de la historia para darle validez a toda esta revelación. Así tenemos estos 27 libros que forman el Nuevo Testamento. Quisiera al final de nuestra reunión invitarte especialmente a leer el Nuevo Testamento. Es difícil sin una guía adecuada, sin un maestro adecuado, el intentar adentrarse en los libros del Antiguo Testamento, porque como te he comentado, pues son libros escritos en una cultura diferente, con situaciones que no siempre alcanzamos a entender, y esto pues puede crear serias confusiones en nosotros. Por eso yo quisiera invitarte a que leas el Nuevo Testamento. Decía mi director espiritual que un cristiano que se precia de serlo debe de leer el Nuevo Testamento al menos una vez al año. Debemos de leer una vez al año todo el Nuevo Testamento. Para ello quisiera proponerte una forma sencilla, una forma simple en el que tú pudieras ir leyendo estos libros. Primero te recomiendo que lo hagas más o menos unos de 10 a 15 minutos diarios. Si tú te propones leer de 10 a 15 minutos diarios tu Nuevo Testamento, en un año lo habrás leído completamente. Para llevar un orden, yo te sugiero el siguiente. No es el único, no es exclusivo, pero es algo que yo he encontrado que puede servir y puede ser de gran utilidad para quien está iniciándose en la lectura del Nuevo Testamento. Primero, te quiero invitar a leer el libro de San Lucas, el Evangelio de San Lucas. ¿Por qué? Porque San Lucas pues es un gran médico, tiene un lenguaje, una pluma muy hermosa, narra con muchos detalles, muchos de los elementos que aparecen ahí. Después te invitaría a que leyeras su segundo libro, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Con estos dos libros tendrías ya toda una gran panorámica de lo que hizo Jesús hasta su muerte y resurrección y de todo el inicio de la iglesia. Tendrías toda una panorámica de la historia desde Jesús hasta la iglesia predicada por San Pablo. Enseguida leer las cartas de San Pablo. Recordemos que San Pablo pues va a mantener una teología muy concisa y muy precisa. Lucas será discípulo de Pablo, de manera que cuando nosotros leemos el Evangelio de Lucas y las cartas de Pablo, estamos caminando bajo las mismas líneas teológicas. Una vez que hayas leído estas 14 cartas de San Pablo, entonces te invito a moverte nuevamente a otro evangelio. Vamos a ver ahora la perspectiva de Marcos. Marcos es el evangelio más antiguo. Se dice que los otros evangelistas tomaron a Marcos como referencia. Es muy parco, muy concreto, muy sintético. Dice la tradición de Papías que lo escribió su evangelio oyendo predicar a Pedro. Por eso sería conveniente que terminado el evangelio de Marcos, pues leyeras también las cartas de San Pedro. Terminadas las cartas de San Pedro, regresa al siguiente evangelio, que sería el de Mateo. Vamos a cambiar completamente de teología. Vamos a irnos ahora a la teología de los judíos. Vamos a encontrar continuamente expresiones, por ejemplo, en Mateo, diciendo, y así se cumplió la profecía. San Mateo va a buscar a sus judíos, a quienes escribe, a la comunidad judaica, comprobarle que Jesús es verdaderamente el Mesías. Al final del Evangelio de Mateo, te invito a que leas ahora las cartas que llamamos las cartas judías, que serían la carta de Judas y la carta de Santiago. Manejan los tres escritos, tanto el Evangelio de Mateo, la carta de Santiago y la carta de Judas, manejan la misma teología. Al final de todo, habrá que leer el Evangelio de San Juan con sus cartas. Cuando tú termines de leer todo el Evangelio de San Juan, incluyendo sus cartas, podrás leer ahora el último libro, que es el Apocalipsis. Y te invito a que leas el Apocalipsis sin miedo, sin temores.
La gente dice es que ahí hay puras cosas que me dan miedo, que me asustan. No hay nada que nos asuste. Todo lo que está en el Apocalipsis es una situación simbólica. Ciertamente puede que no sea tan fácil su lectura. Por eso te recomiendo un libro, cuando vayas a leer el libro del Apocalipsis, que es, así se llama, El Apocalipsis de San Juan, del padre Hugo Bani. Es un gran especialista y como gran especialista sabe poner las cosas de forma muy sencilla y muy asequible a cada uno de nosotros. Date tiempo para leer tu Nuevo Testamento y verás cómo rápidamente la palabra de Dios empezará a realizar cambios contigo. Con esto pues damos final a este gran recorrido que hemos venido haciendo, que nos ha permitido conocer un poco más la estructura, los libros de nuestra Sagrada Escritura. En nuestra próxima reunión, si Dios lo permite, veremos ya nuestro primer tema. Vamos a empezar a conocer a Jesús, pero lo vamos a empezar a conocer directamente desde la Sagrada Escritura. Date tiempo para el Señor, date tiempo para la Sagrada Escritura y el Señor hará cosas maravillosas en tu vida. Que Dios te bendiga. Ahora ya conoces más acerca de las Sagradas Escrituras. La tarea para el día de hoy es la siguiente. Marcar con indicadores mi Nuevo Testamento o Biblia para encontrar con facilidad los textos. Leer las introducciones de cada libro para familiarizarme con el texto. Resolver el cuestionario número 3. ¿Qué es y cómo está dividido el Nuevo Testamento? ¿Cuántos libros tiene? ¿Cómo se dividen? ¿Podrías dar una explicación de cómo se originó el nombre de Jehová? ¿Cuántas son las fuentes de la revelación? ¿Cuáles son? Explica en qué consiste cada una. Menciona algunas citas que nos refieran las fuentes de la revelación. ¿Qué significa la siguiente cita? ¿Qué fue lo que más me llamó la atención de esta reunión? Subraya en tu Biblia o Nuevo Testamento las citas que vimos hoy. Gracias por continuar con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima clase, donde descubriremos una serie de verdades trascendentales acerca de Jesucristo. Hasta la próxima. Y las Biblias protestantes es cómo cambian el nombre de Yahvé por el de Jehová, y que aleluya significa alaben a Yahvé. Quédate con nosotros y acompáñanos a alabar al Señor mientras conocemos más de Él a través de sus Sagradas Escrituras. Vamos a ver un tema realmente muy importante. Vamos a hablar sobre la estructura de la Sagrada Escritura. Si recuerdas, la semana pasada en nuestro tema analizamos cómo es que se fue desarrollando la revelación dentro del pueblo,
Una revelación que una parte se puso por escrito, que es el tema que hoy vamos a empezar a tocar, el tema de la Sagrada Escritura, pero que reconocíamos que no solamente a través de la Escritura, sino que en la base de toda nuestra formación hay una revelación que se ha ido comunicando oralmente y que llamamos hoy la tradición. Junto con ella se fue desarrollando lo que hoy llamamos el magisterio. Es decir, como esto pasó hace tantísimos años, pudiera suceder que no sabemos qué es lo que realmente Dios quería decirnos cuando fue escrita estos textos. Por eso es importante tener la ayuda del magisterio. Hoy pues iniciaremos conociendo la estructura de la Sagrada Escritura. Empezamos diciendo que está dividida en dos partes. La primera parte, el Antiguo Testamento o Primera Alianza. Recordarás que a través de esta revelación Dios hace una alianza, por eso se le llama la Primera Alianza o Antiguo Testamento. Y la segunda parte es la que conocemos como Nuevo Testamento o Segunda y Definitiva Alianza. Esto es lo que contiene la Sagrada Escritura en, digamos, dos grandes libros que se han unido porque contienen, toda sumada, la revelación que Dios ha hecho a su pueblo. La primera parte, estaremos hablando hoy del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento podemos decir que está dividido en 46 libros. Estos 46 libros contienen todo el desarrollo de esta revelación, pero de la parte que se puso por escrito. Están divididos este primer libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, estos 46. Se ha pretendido, o algunos cristianos o algunas sectas cristianas han pretendido decir que el Antiguo Testamento eso ya no corresponde a nosotros, que nosotros nacimos con Jesucristo, con el Nuevo Testamento, y que el Antiguo Testamento ya no tiene absolutamente nada que decir, lo cual, como acabas de ver, es totalmente falso. ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos de nuevo al aula virtual de Evangelización Activa. En esta sesión conoceremos la estructura del Nuevo Testamento, qué es y cómo está diseñado. El padre Ernesto María Caro nos explicará de manera muy práctica y conveniente cómo se cita la Biblia, qué son los capítulos y los versículos. Una diferencia muy importante entre las Biblias católicas Bienvenidos, queridos hermanos, a la continuación de nuestro curso de evangelización fundamental. Durante esta reunión, durante esta sesión,